Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me salieron muy puntuales hoy. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Carrot. Un, un gusto, un gusto. Licenciada Gloria Verónica, hoy es nuestro segundo día de clase. Un gusto. ¿Podrían habilitar sus cámaras, por favor, los que pueden? Y me escriben en el chat los que no pueden, ¿sí? Entonces yo ya veo quiénes pueden y quiénes no, porque de ser posible tenemos que tener abierta nuestra cámara para la clase, ¿sí? Esta clase lo comenzamos prácticamente a las 18 horas, o sea, desde ahora, y tenemos un periodo más o menos de 40 minutos de clase por Zoom. Luego la segunda parte de la clase sería ya prácticamente el desarrollo que ustedes pueden hacerlo dentro de la plataforma, las consultas que pueden hacer por intermedio de la plataforma y la resolución, ¿verdad?, de los problemas o de las tareas que fuimos realizando. La clase pasada yo había dejado una tarea, ¿pudieron realizarla la mayoría? La tarea consistía en un breve resumen de la historia de la estadística según las distintas edades. ¿Pudieron realizarla? Sí, ¿no? Quisiera que si tienen alguna duda referente a eso, entonces, sí, ¿cómo acceder a la tarea? La mayoría ya pudieron acceder a la plataforma, ¿o no? Profe, ¿se puede hacer todavía la tarea? ¿Cómo? Yo no estuve en la clase pasada, ¿se puede hacer la tarea todavía? La tarea tenía una fecha tope de entrega del día de hoy, ¿sí? La gente que de repente no pudo entregar su tarea, entonces me dice que no pudo, pero les recuerdo que ya va perdiendo los puntajes, gente que es de la entrega de la tarea en fecha. Les recuerdo eso, ¿sí? Entonces, siempre cuando no podemos participar en clase por A, B, C, D motivo, lo importante sería avisar, ¿sí? Y acceder posteriormente a la clase grabada dentro de la plataforma. Inclusive yo habilité allí para que ustedes puedan marcar allí su asistencia. No sé si llegaron a acceder a la plataforma, ver la clase grabada y si pudieron también realizar la tarea, porque quedó todo en plataforma. O sea, ese es el sistema de trabajo. Generalmente en la clase no quiero alargar mucho la clase, por son más bien que cualquier duda o algo que ustedes tengan, lo utilicemos en los foros que tenemos dentro de la plataforma, en el chat, o también siempre en horarios que son acorde a las materias que vamos llevando, o sea, horario de clase, ¿sí? Entonces, eso es lo que le estaría pidiendo a ustedes también. Está todo dentro de la plataforma. Inclusive creo que cuando yo creo la tarea, a ustedes ya les llega el aviso de que tienen una tarea a entregar a tal fecha, ¿sí? O sea que tienen que estar atentos también ustedes, ¿sí? Porque de repente me dicen cuál es la tarea, entonces quiere decir que en toda la semana no accedieron a la plataforma. ¿Mm? O sea, la tarea de ustedes es ser estudiantes y yo cumplo la función de docente. Entonces yo oriento, ¿sí? Y ustedes tienen que, depende mucho de la predisposición de ustedes para poder llegar a feliz término en todas las materias. Siempre repito eso. ¿Y en qué consistía la tarea? La tarea consistía en hacer un resumen. ¿Y dónde estaba eso? Está dentro de la plataforma que puedo mostrarle a ustedes a modo de que también tengan ustedes una visión de cómo es que voy a acceder a la tarea. Para eso sabemos que tenemos nuestra plataforma. Entonces vamos directo a la plataforma
y allí tenemos el cuestionario, ¿sí? Ustedes me imagino que ya habrán rendido con cuestionario, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, ya Sí. habrán rendido un cuestionario. Bueno, y entonces, cada tarea que vamos a estar realizando, siempre la vamos a utilizar. Yo generalmente mi metodología es más el cuestionario o la tarea en sí, ¿sí? O muchas veces utilizamos también foros, ¿sí? Como tarea. Profesora, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo hacemos para marcar la presencia en el apartado que pusiste? Ah, ¿vos no estuviste en la clase pasada? No, no pude No estar viste la clase grabada tampoco, ¿verdad? todavía. No. Bueno, entonces, para no repetir y repetir otra vez, entonces podés acceder a esa clase grabada, pero hoy, bueno, voy a, como ser segundo día, entonces voy a volver a repetir nada más cómo marcar la asistencia, gente. Es importantísimo dentro de la clase son y también dentro de lo que es. Aquí también voy desde el inicio porque si hoy me consultaron este tema, aquí hay dos estadísticas porque una es otra docente la que está llevando, hay dos grupos, ¿sí? Y el mío o el que estamos siguiendo es este, ¿sí? Entonces ahí tienen que acceder, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo ustedes tienen el área de foro de avisos, ¿sí? Ustedes pueden escribir también aquí. Tienen también la asistencia, ¿sí? Entonces ustedes hacen clic allí en asistencia, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, es sesión normal, hoy ya es el 12, ¿sí? Entonces, van a ir, yo voy a cambiar mi rol aquí un ratito, voy a poner mi rol estudiante porque si no, no me va a permitir marcar, ¿sí? Ustedes no es necesario hacer este proceso porque ustedes son estudiantes nuevos. Entonces, aquí la clase pasada yo estoy presente. Ahora, esta clase, esta sesión, vamos a ver si me permite marcar. Sí, voy entonces aquí en la sesión del día de hoy, que sería el 12, ¿sí? A ver un poco si me permite. Voy a ir aquí y voy a ir a elegir no, perdón. Aquí, a ver, voy a ver en este curso, aquí está. Tengo solamente una asistencia a clase estadística. Acá voy a lo mismo. Ok. Aquí tendría que permitirme a mí. Vamos a ver si me permite porque la vez pasada estuvimos un problemita. Lo contamos a ver si permito yo para que ustedes puedan acceder. Ahí. Salí todo. Bueno. Voy a ir entonces otra vez a nuestro curso directo. Y aquí voy a permitir entonces para que se pueda marcar. Hoy es el 12, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Bueno, el 12. Aquí está. Hoy es el 12, entonces voy a permitir desde ahora, que son las 18 horas, ¿sí? Hasta las 22 horas del día de hoy. Vamos a ver si me permite. Está desactivado. Aquí tengo que dar sí. Y ahí sí ya voy a poder, voy a poder mostrarlo a ustedes también. Entonces, voy a cambiar mi rol. Vamos a ver si me permite. Ahí está. Ahí sí.
Bueno, ahora habilité. Ustedes cuando entran a asistencia le va a salir así y le tiene que salir enviar asistencia, ¿sí? Aquí hoy es la fecha 12 del 10 del 2020, le da enviar asistencia, ¿sí? Entonces ustedes hacen clic allí en enviar asistencia. Entonces allí ustedes marcan, va a aparecer su nombre, la fecha de hoy y tienen hasta las 10 para marcar su asistencia. Entonces, ustedes marcan presente si están presentes, con retraso si entraron retrasado, o falta justificada o falta injustificada. Entonces yo voy a marcar que yo estoy presente en este caso, ¿verdad? Entonces le doy guardar allí, ¿sí? Entonces allí ya me tiene que dar de que yo ya guardé, sí. Si se fijan, ya está presente y ya tengo una puntuación de 2 puntos, pero en realidad la puntuación sería de la asistencia 0,5 puntos para esta materia por cada asistencia que yo tenga dentro de la plataforma, ¿sí? ¿Se entiende esta parte cómo es para la asistencia? Le va a aparecer siempre esto, ¿sí? Si no le aparece bueno, yo habilité ahora, si no le aparece por ABC motivo, tienen que avisarme nomás, pero ahora ya está habilitado el que es para el día de hoy, al menos ya está habilitado, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, gente? De cómo es marcar la asistencia. Yo sí entendí, profesora. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, me habla al micrófono. Si es que tiene Sí, alguna la tarea, duda. ¿dónde se alza? ¿Puede mostrar, profe, la tarea, dónde se alza? La tarea, ¿dónde se alza? Bueno, voy a ir atrás. Bueno, aquí estamos en la plataforma de la materia estadística. Yo generalmente mi metodología de trabajo es, en esta parte tenemos todo lo que son los medios de comunicación, gente. Aquí ustedes pueden marcar asistencia, pueden dejar sus avisos, yo puedo dejar otro aviso. Y aquí quedan las clases grabadas. Yo voy a ir cargando aquí las clases grabadas en este sector, en la primera parte, para que ustedes directamente puedan entrar y ver las clases que tuvimos. Luego aquí tenemos una distribución por unidad, ¿sí? Aquí tenemos la introducción de la estadística y aquí tienen un video tutorial que es interesante porque es referente a lo que vimos también en la clase. Entonces, para reforzar también he dejado algunos videos tutoriales del tema específico que fuimos dando. Luego tenemos aquí el programa de estudio en el cual nosotros vamos a estar basándonos, ¿sí? Estudiando, ustedes pueden descargar esto y tener su programa de estudio, gente. Vamos a tomar en serio también lo que es nuestro estudio, ¿sí? Tenemos que tener también nosotros esa inquietud de querer conocer. Bueno, también tenemos el módulo 1 estadística. Este material es referente al Power de la clase pasada, ¿sí? O sea, la clase pasada estuve desarrollando este Power, ¿sí? Entonces, esto también ustedes tienen que descargar y leer, ¿sí? Después, actividades obligatorias, dice, ¿sí? Hay materiales de lectura obligatoria, es lo que ustedes obligatoriamente tienen que leer para estar al día en la clase, ¿sí? Después tenemos las actividades obligatorias, que son las actividades de tarea, que pueden ser voluntarias o obligatorias. En este caso tiene un puntaje, que es, por eso es obligatorio. Aquí, por ejemplo, está el cuestionario, ¿sí? El cuestionario era la tarea que tenían que haber hecho y tenían oportunidad. Estaba abierto desde el jueves 8 de octubre hasta hoy a las 18:20 horas. O sea que ahora tenemos tiempo todavía para completar 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer dentro de lo que es el cuestionario? Es simplemente ustedes van a regirse o completar lo que le está pidiendo dentro del cuestionario. Voy a ir atrás para volver a acceder como estudiante para ver cómo ustedes ven. A ver. Voy a sacar, volver a mi rol. Entonces, para que yo pueda ver en vista previa el cuestionario para mostrarle en qué consiste, ¿sí? Ahí ya estoy en mi rol de docente, entonces voy a poder mostrarles
cómo es que el cuestionario hay que completar y en qué consiste esta tarea. Bueno, aquí por ejemplo, tienen el cuestionario, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene dentro del cuestionario? Intentar, le va a dar un intento. Y aquí, por ejemplo, tienen una pregunta que dice, ¿cómo influye la estadística en su carrera de estudio? Es una pregunta subjetiva acorde a la clase pasada. Entonces, ustedes van a responder eso, ¿sí? Aquí, dentro de lo que es este cuadro tiene habilita hasta 15 líneas, ustedes pueden escribir en este cuadro. Aquí dan la respuesta de la primera pregunta, ¿en base a qué? En base a la clase que van a ver y también en base al Power que yo alcé en la plataforma, ¿sí? Luego van a la siguiente página, sería siguiente página, y allí tienen otra tarea que vale aquí, dice cuántos puntos vale. Puntúa 5 puntos, dice, ¿sí? Y el otro puntuaba 1 punto. Son 6 puntos en juego en la primera tarea, ¿sí? Entonces, aquí dice, realiza un breve resumen de los antecedentes de la estadística. Instrucciones, dice, lee el PowerPoint disponible y luego realiza un resumen por edad de historia de la estadística, gente. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Uno es ver la clase, 2, leer el Power y luego hacer un resumen breve. Y ese resumen tienen 2 opciones para alzarlo. Lo pueden agarrar y transcribir así como está de su Power en este cuadro, ¿sí? Pero este le aviso que 15 líneas nada más permite. O directamente pueden hacerlo en su cuaderno, pueden hacerlo en el formato que quieran y alzarlo como un archivo aquí. ¿Cómo se alza este archivo? Hay que hacer clic allí, en la flechita, allí le va a desplegar esta imagen, ¿sí? De donde pide seleccionar el archivo. Y ahí yo tengo que seleccionar un archivo, ¿sí? Y luego, aquí yo doy una retroalimentación que dice, recuerda los distintos tipos de edades a través de la historia. ¿Sí? Es una retroalimentación. ¿Sí? Allí, por ejemplo, tienen que seleccionar el archivo y guardar y alzar. Voy a ir atrás otra vez para mostrarles esa parte. A ver un poco. Ahí me está cargando. Allí ustedes hacen clic en esto, en esta flecha, dan subir archivo, seleccionar archivo, si tienen en un archivo, y ahí hacen clic y ahí les lleva al archivo. Puede ser este archivo, por ejemplo, y ahí ya tienen que tener preparado ese archivo de su tarea, de su resumen, alzan allí, dan subir este archivo, y allí está subiendo el archivo, ¿sí? Y allí ya figura el archivo de su tarea. Luego le dan terminar intento, ¿sí? Y ahí terminan el intento y ya está. Ya he finalizado. Ya he finalizado mi tarea, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a tener que entrar para puntear la tarea, gente. Esto no va a tener un resultado automático porque es ensayo. Entonces yo tengo que entrar y leer para puntear la tarea de ustedes. No es que va a tener como la selección múltiple o el PAREA, que es directo el resultado, ¿no? Esto yo voy a entrar, verificar y posteriormente ustedes van a tener su calificación. Yo di un tiempo hasta hoy a las 18:15. Ahora consulto al grupo. ¿Quiénes no pudieron realizar la tarea? Yo, profe, no pude porque hoy me incorporé recién. Hoy recién. ¿Me decís tu nombre? Sí, Giovanni Mintos. Bueno, gente, yo quiero que me vayan diciendo un poco su nombre, porque en realidad aquí yo, a ver un poco, ¿cuántos en totales son? Me gustaría saber realmente. 17. Aquí, por ejemplo, en plataforma, le voy a decir cuántos alumnos tengo, a modo de que también ustedes me digan quiénes son los que no. Bueno,
Después voy a estar llamando lista al término, entonces ya voy a saber quiénes y quiénes son los que no están en mi lista, porque aquí tengo más alumnos de lo que pensé que iba a tener. A ver un poco, ¿cuántos participantes estamos aquí? 18, ¿sí? Entonces quiere decir que hay más, todos son de ciencias empresariales, ¿verdad? Contabilidad y administración. Creo que sí. Sí, porque viste que hay dos grupos, por eso consulto, porque hubo una gran confusión, parece, con estadística. Por eso consulto, ¿sí? Entonces todos son de ciencias empresariales, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Ahora sí vamos a proceder. Si habilitan sus cámaras, por favor, le voy a agradecer muchísimo a la gente que pueda habilitar su cámara. Que habilite. Muy bien. Ok. Para conocerlo un poco, ¿quiénes se incorporan desde hoy? Aida Arce estaba, Francisco Nuevo. Profe, Ángel, Yo, profe. yo hoy me ingresé. Ángel. Ah, cierto. Sí, pero que ya están en clases anteriores. Ok. Sí. Ángel, ¿quién más? Yo también estoy desde hoy recién, profesora. Bueno. Christopher. Luego, ¿quién más? Sí. Hola, profe. Mi nombre es Francisco. Soy nuevo desde hoy. Desde hoy. Ok. Sí, profe, no. Bienvenido. Muchas gracias, profe. Ok. Ariel. Yo también desde hoy, profe, me incorporé. Ok. Excelente, Ariel. ¿Quién más desde el día de hoy? Yo, profe. Giovanni. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Giovanni Miltos. Giovanni, cuando ingresas en la plataforma, cambias tu nombre, pones tu nombre completo, porfa, ¿sí? Para saber quiénes están, porque Gio, yo pensé que era mujer. Puede ser que puedo creer que es mujer, que es varón, entonces, mejor si pones el nombre completo, ¿sí? Dale, profe. Para identificarnos también, ¿sí? Ok, ¿quién más hoy se incorpora? Hola, profe, yo soy Pamela Resquín, hoy recién estoy empezando. Ok, bienvenida Pamela, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. Viendo la situación y en la población, como siempre digo, un estudio de la población, voy a tener que ampliar, entonces voy a ampliar hasta el jueves la entrega de la tarea del cuestionario, entonces, para que ustedes puedan hacer su resumen del Power que yo alcé en plataforma, ¿sí? La gente... Profesora, permiso. Sí, te digo, viste que yo ya entregué la tarea. La verdad que no había visto la clase anterior, el video que subiste. Entonces la tarea hice a ciegas, pero ya entregué. Entonces Sí. yo no sé si... Sé que una de las respuestas hice como pensaba que era correcto, pero hay otra de las respuestas. La primera respuesta hice básicamente a ciegas y no sé si yo podría cambiar eso o ya está entregado así. Podés volver, una vez que yo habilite para que vuelvan porque ahora pasó la hora, una vez que habilite yo para que ustedes puedan volver o sea, que puedan entregar allí, voy a habilitar entonces para que pueda hacer más de un intento, entonces allí ya va a permitir cambiar si es que querés cambiar algo dentro de la tarea, ¿sí? Entonces voy a dar chance, como que muchos se están incorporando desde hoy, ¿sí? Pero como les voy diciendo, las tareas siempre en esta materia, en materia estadística, siempre vamos a estar teniendo puntaje y fechas topes. Váyanse acostumbrando a la disciplina del estudiante. ¿Sí? Todavía estamos en época de plena estudiantada, ¿verdad? Todavía no estamos en la época en la que solamente nos dedicamos exclusivamente a nuestro trabajo, sino que estamos todavía por recibirnos como futuros profesionales. Entonces, tenemos que adecuarnos también. Acuérdense de que si no perseveran, no triunfarán. Persevera y triunfarás, es la clave, ¿sí? Bueno, ya han pasado 25 minutos y todavía no empezamos la clase del día de hoy, pero ya voy a empezar el día de hoy. Voy a hacer lo más breve posible.
de manera a que aprovechemos el tiempo establecido. Bueno. Profe, una consulta. Sí, ¿La clase anterior está grabada para poder ver y realizar la tarea? claro que sí. Acabo de mostrar todo dentro de esta clase misma. Recién mostré toda la clase de que estaba la plataforma, la clase grabada, está el Power, está un video tutorial. Yo no sé si ustedes no acceden a la aula virtual. No están acostumbrados, váyanos acostumbrándonos a estudiar desde la plataforma, gente. ¿Sí? Porque las horas que tenemos son limitadas. Ustedes van a seguir el proceso dentro de la plataforma siempre, ¿sí? Está todo dentro de la plataforma, tanto la clase grabada como las tareas, el cuestionario e inclusive videos tutoriales de la misma clase, ¿sí? Está todo. A ver, voy a volver a mostrar Dale, gracias. si es que tienen alguna duda referente a eso. En la primera parte dentro de la plataforma está lo que es las clases grabadas, ¿sí? A ver un poco. Voy a compartir nomás después, ahora voy a mostrarle a ustedes en qué área, pero al ingresar nada más en la sección de medios de comunicación, allí están todas las clases, van a ir siendo cargadas todas las clases grabadas y la clase pasada ya está grabada. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la estadística. Si bien ya vimos una introducción en la clase pasada, todavía no hemos profundizado mucho en el tema. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la definición y todo el objeto en sí de la estadística y también de las cuestiones de las variables, ¿sí? La estadística vendría a ser lo que es una ciencia que recoge, ordena y analiza los datos de una muestra extraída de cierta población y que a partir de esa muestra se hacen inferencias acerca de una población. ¿Qué significa esto? Que la estadística en realidad lo que hace como ciencia misma es recopilar todos los datos para elevar a hacerlo información, ¿sí? Y siempre esos datos o esa muestra siempre está extraída de una población. ¿Qué significa eso? Que un grupo de personas X puede ser mi población. Por ejemplo, los habitantes de la ciudad de María Auxiliadora Itapúa puede ser una población de la cual yo puedo extraer ciertos datos para luego convertirlo en una información certera, en una información valiosa y aproximada, ¿sí? De eso se encarga la estadística, para hacer inferencias acerca de la población. ¿Qué significa inferencias? Significa llegar a un resultado aproximado a la realidad, ¿sí? Entonces, acerca de ese tipo, esa población, por ejemplo, los habitantes de la ciudad de María Auxiliadora, tomo una muestra exclusivamente de la zona urbana y quiero indagar cuántos jóvenes están siguiendo un curso online. Entonces, puedo utilizar un medio de indagación que puede ser una encuesta o puede ser una entrevista, y de la cual yo puedo sacar un resultado o hacer una inferencia en cuanto a acerca de esa población que yo investigué o analicé. Específicamente de eso se trata la estadística, o es la ciencia que ordena toda esa información que yo puedo sacar de este tipo de población o de cualquier tipo de población que yo quiera estar estudiando o analizando. Bueno, ¿cuál es el objeto de la estadística? Hoy vamos a hablar que la estadística trata de interpretar los datos obtenidos de la observación, ¿sí?, de un fenómeno que se produce en los números, elementos de un conjunto, de modo a dar una apreciación correcta de dicho fenómeno.
¿sí? O sea, lo que busca la estadística es interpretar por medio de los datos obtenidos dentro de una observación, porque la observación también es un medio de indagación, ¿sí? Sobre un fenómeno en específico. Por ejemplo, si yo observo la actitud de unos niños de una sala de clase de entre 5 a 6 años y voy observando una semana los distintos comportamientos de los mismos, yo puedo en números sacar una estimación de cuántos de ellos sienten o carecen una afectividad hacia el padre o de repente algún otro trastorno, si es que estoy analizando desde el punto de vista psicológico, por ejemplo. Ahora, desde el punto de vista, digámosle, más empresarial, puede ser también que estemos analizando una empresa de la cual nosotros vamos y realizamos una investigación sobre el control interno de esa empresa. Entonces, por medio de la observación ya puedo fijarme en los procesos de cómo se realiza un proceso. Por ejemplo, si me voy en el sector de compra, entonces veo de qué manera realizan la compra, entonces yo ya puedo determinar estadísticamente por el medio de la observación un resultado probablemente cercano a lo que es la realidad, ¿sí? O sea, de eso se encarga la estadística. Desde la más remota antigüedad, los pueblos hicieron uso de la estadística rudimentaria, pues en todos ellos se hicieron los censos. Esto ya hablamos la clase pasada. La clase pasada habíamos hablado ya que en todos los países la estadística y desde la época antes de Cristo se utilizaba para realizar los censos, ¿sí? Y se recopilaban los datos para saber, por ejemplo, el número de mortandad y natalidad de un pueblo, ¿sí? Entonces, con ese objeto también es conocida el concepto de estadística, ¿sí? Bueno, hasta ahí me siguen, gente. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? ¿Quieren aportar algo hasta ahí? ¿Ya vieron alguna vez estadística o no? Creo que yo había dado algo por el estilo. Creo que hablaste de observación vos, profe, y no sé si estoy seguro, pero creo que después de la observación venía la hipótesis o algo así. Sí, exactamente. Ese es ya dentro de lo que es una investigación, ¿sí? Sabemos que tienen su proceso. Lógicamente vamos a recopilar los datos primeramente y pueden ser varios. La metodología que voy a utilizar o los métodos de investigación que voy a realizar dependerá mucho de eso para escoger entre la observación, la entrevista o la encuesta, ¿sí? A lo que voy es que la estadística también se presta a nivel investigativo, explorativo, para llegar a una conclusión específica que es conocer el número, por ejemplo, de habitantes de un país, conocer, por ejemplo, el número de estudiantes de la universidad de un año X, ponerle el primer año de ciencias empresariales, y así sucesivamente también nos permite conocer los estados civiles de las personas, ¿sí? Entonces son varios datos que nos permiten obtener a través de la estadística, si bien los datos no son, no es como contabilidad que es exactamente cuadrado, pero es un monto aproximado, o una cifra, o un valor aproximado, ¿sí? Bueno, de ahí el nombre de estadística tiene que ver con la misma apreciación que en el lenguaje corriente, dado que la estadística significa disciplina que estudia todo lo perteneciente al Estado,
como ya habíamos dado la clase pasada, de que el Estado es que prácticamente empezó a utilizar la estadística como ciencia, entonces se la conoce más bien como una disciplina que estudia todo lo perteneciente al Estado, ¿sí? La estadística estudia los métodos científicos de recoger, organizar, resumir y analizar los datos, así como para sacar unas conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tales análisis, ¿sí? Como estábamos diciendo, dentro de una investigación, de una tesis, siempre se utiliza también la estadística, ¿sí? Y luego tenemos un concepto más amplio en lo que es la estadística, que es un método de razonamiento, cuyo objetivo principal constituye un análisis cuantitativo de los colectivos. Su utilidad reside en que nos permite interpretar información cuya propiedad fundamental es la variabilidad de los datos, ¿sí? O sea que son datos muy variables, ¿sí? La estadística facilita el estudio de una característica de un colectivo. Cuando yo digo colectivo, me estoy refiriendo a la población, a un número determinado de personas. A eso se refiere el concepto de colectivo, que puede expresarse en forma numérica, bien porque es medible por naturaleza o porque de alguna manera puede ser formulada numéricamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí en mi población puedo decir cuántas personas son solteras, puedo decir estimativamente cuántas personas son solteras, cuántas personas son casadas, o sea que hay una forma de sacar, una forma de calcular para poder llegar estimativamente a esos números, ¿sí? Y de eso se encarga exclusivamente la estadística. Luego, dentro de la clasificación de la estadística, se halla la estadística descriptiva, y es la que más es utilizada para las investigaciones en ciencias empresariales. ¿Por qué? Porque es aquella que a partir de esta ciencia, cuya finalidad no es otra que describir la población mediante una serie de números que nos den una idea aproximada de la misma, con los números obtenidos y comprendiendo su significado, conseguimos que quienes nos conozcan puedan hacerse una idea muy aproximada del colectivo, sin necesidad de consultar los mismos datos. Con la estadística descriptiva no podemos establecer inferencias sobre un grupo mayor. ¿Qué sucede en el caso de la estadística descriptiva entonces? La estadística descriptiva solamente se encarga de describir hasta un determinado número de población, en donde yo puedo sacar numéricamente a cuánto aproximadamente asciende mi colectivo, pero atendiendo a un dato muy importante, sin necesidad de recurrir exactamente a los datos, sino que de forma general, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la estadística descriptiva? Simplemente describe una serie de números que den una idea aproximada. Tiene que dar simplemente una descripción de los números o una serie de números aproximados. Y después voy a dar más ejemplos. Bueno, dentro de lo que es la clasificación de la estadística, generalmente los datos de un colectivo pueden describirse de tres maneras, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo describo esto? ¿Sí? La descripción puede ser tabular, gente. ¿Qué quiere decir la elaboración de una tabla de distribución de frecuencia? ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo puedo realizar una encuesta, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Cuento los resultados de mi encuesta una vez que lo apliqué y de allí saco una tabla de frecuencia en las cuales tengo un total en donde me dice a 100 personas encuesté, de las cuales 5 me dijeron sí y el resto 95 me dijo que no. Eso lo puedo llevar a una tabla, gente. Y esa forma de descripción se llama una descripción tabular, ¿sí?
Luego tenemos de la tabla, podemos sacar una gráfica, ¿sí? Una descripción gráfica, construcción de un esquema, un histograma o un gráfico. Esto es utilizado muchísimo dentro de las tesis, en donde se hace un cuadro de cuántos fueron cada respuesta, y de cada respuesta se saca un cuadro, un gráfico, que generalmente puede ser en barras, como histograma, o gráficos circulares, que son los más conocidos, ¿sí? Para dar una mejor, digámosle, una mejor explicación de los resultados obtenidos, ¿sí? Y por último tenemos la descripción aritmética, que forma parte también de la descriptiva. Es el cálculo de números, tales como promedios y medias de dispersión. Esto también requiere un poco más de cálculo, no es como lo anterior, que yo solamente lo recopilo, lo analizo y lo clasifico, y luego lo grafico, sino que tiene una acepción más bien de cálculo, ¿sí? La aritmética, sabemos como ciencia misma, es un poquito más trabajosa, porque tenemos que calcular en números, ¿sí? Y aquí me da un ejemplo de una estadística descriptiva. Un estudio de estadística descriptiva consistía en obtener las calificaciones de una prueba de cada uno de los alumnos que intervienen en él, de un curso determinado, y describir y analizar los resultados sin pretender sacar conclusiones de tipo más general, ¿sí? Entonces, simplemente en una descriptiva yo puedo hacer una estadística descriptiva simplemente al describir las calificaciones de ustedes, ¿sí? Del curso en sí, de cada uno de los alumnos, sin hacer una generalización, sino que yo voy describiendo las calificaciones de cada uno de ustedes en forma tácita, o sea, en forma tal y cual lo es, sin tratar de hacer ningún tipo de alteración o de llegar a una conclusión, ¿sí? O sea que lo que es describir es simplemente describir los datos hallados. Yo no voy a inducir a ninguna conclusión, ni tampoco a decir que este alumno se va a aplazar, no se va a aplazar. Yo sí, o ya se aplazó por A, B, C motivo. No, yo simplemente voy a describir, ¿sí? A eso me habla el ejemplo de una estadística descriptiva, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de estadística que también es muy conocida y muy utilizada, que ustedes pueden indagar por las redes, pueden buscar materiales, van a encontrar por todas partes. Estadística inductiva o inferencia estadística. Busca llegar a conclusiones, o sea, ahí está la diferencia con la otra tipo de estadística, que esta sí busca llegar a la conclusión más general, que se aplican a todos los componentes de una población, partiendo de los resultados de análisis y descripción de una muestra o parte significativa de dicha población. Su finalidad es, por tanto, inferir, inducir o estimar las leyes de comportamiento de una población o a partir de estudio de una muestra extraída de ella, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo estudiar a los habitantes de la ciudad de María Auxiliadora, específicamente de la zona urbana. Son 33.000 habitantes y la zona urbana solamente tiene 10.000 habitantes. Y esa vendría a ser ya mi muestra, ¿sí? A partir de ahí yo quiero llegar a un resultado y describir esos resultados. Entonces, para eso utilizo la estadística inductiva o la estadística de inferencia estadística. ¿Me explico hasta allí, gente? A ver un poco. Sí, profe. Sí, profe. Se entiende. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Cuál es entre la descriptiva? En la descriptiva yo describo nada más. Puedo hacer tablas, puedo hacer gráficos. Y en la inductiva yo además de hacer eso, voy a tener que llegar a un resultado y llegar a una conclusión general. Entonces, hacer esa conclusión general
y probar cierta, como dijo el compañero, si es una investigación con hipótesis, probar la hipótesis. Ahora, si es una investigación sin hipótesis, de igual manera, tengo que llegar a alguna conclusión, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la estadística inductiva o de inferencias, ¿sí? Bueno, siguiendo nuestro programa, tenemos lo que es la recolección de datos. Pero antes de hablar un poco más profundo de lo que es la recolección de datos, tenemos que manejar ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a refrescarnos un poco la memoria en cuanto a lo que es, qué son las variables, ¿sí? ¿Qué son en realidad las variables? Las variables son simplemente los símbolos que pueden adoptar distintos valores. El conjunto de todos los valores que adquiere una variable estadística recibe el nombre de dominio de variable. Si una variable adopta solamente un valor, recibe el nombre de constante. O sea, ejemplo de variables me da la calificación, la edad, el sexo, la cantidad de alumnos por aula, el peso, la presión arterial y la altura. O sea, estos son ejemplos de variables, son simplemente símbolos que pueden adoptar distintos valores. La temperatura, el peso, dependiendo de qué persona sea, va a adoptar el valor, ¿sí? Entonces, lo llamo símbolo, lo relaciono directamente a la variable como un símbolo que puede adoptar distintos valores. Entonces, eso lo quiero que resuene siempre en su mente cuando hablamos de variables. Son símbolos que pueden adoptar distintos valores. Por ejemplo, si yo me voy a pesarme, lógicamente mi peso va a ser diferente al de Ángel o al de Ariel, o sea, va a ser distinto, ¿sí? Y la misma cosa en la calificación. Aquí la calificación puede ser igual como no puede ser igual entre ustedes, entre los participantes, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando yo estoy hablando en estadística de variables, ¿sí? Las variables son entonces símbolos que pueden adoptar distintos valores, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí el concepto mismo? ¿Hay alguna duda referente a este concepto que es bastante, que van a utilizar durante toda la, inclusive para la elaboración de su tesis, van a usar qué son las variables, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, seguimos entonces. Dentro de lo que son las variables, puedo hallar distintos tipos de variables, ¿sí? Y allí, por ejemplo, tenemos clasificaciones en cuanto a las variables. Primero teníamos las clasificaciones de la estadística. Ahora vamos a hablar de las clasificaciones de las variables. Dentro de las clasificaciones de las variables están las cuantitativas. Variables cuantitativas. Cuando yo hablo de cuantitativa, es aquella cuyo resultado es un número. A su vez, hay dos tipos. O sea, cuando yo hablo de cuantitativa, siempre me voy a referir a números. ¿Cuánto que se pueden contar, gente? Por eso es cuantitativa. Todo lo que se puede contar. Y cuando me dice por qué la variable es cuantitativa, porque se puede contar, ¿sí? Porque el resultado es un número, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de variables cuantitativas. Entonces tenemos que asimilar bien estos conceptos para poder después hacer los respectivos cálculos, porque si no va a ser un poco complicado, ¿sí? Las variables cuantitativas, entonces, son aquellas cuyo resultado es un número, ¿sí? Y hay dos tipos. Uno es las cuantitativas discretas. ¿Y en qué consisten esas discretas? Son variables numéricas, ¿sí? Que se obtienen de un proceso de conteo. Por ejemplo, el número de hijos en una casa en específica, por ejemplo, ese se puede contar el número de hijos. Entonces es discreta, cuantitativa, pero discreta, ¿sí? El número de docentes también se puede contar de esta institución
Entonces, también es discreta porque se puede contar, ¿sí? La cantidad de asignatura que cuenta en un curso también es una cuantitativa discreta, ¿sí? Entonces, a diferencia de la siguiente tipo de variable cuantitativa, están las cuantitativas continuas. ¿Cuáles son esas? Son las variables que se obtienen de un proceso de medición. O sea, las discretas son las que yo puedo contar. Las continuas son las que yo puedo medir. Las cuantitativas continuas son aquellas que yo puedo medir. Ejemplo, el peso, ¿sí? El peso yo puedo medir. La altura también se puede medir. El diámetro cerebral se puede medir. Entonces, todo lo que se puede medir son cuantitativas continuas. ¿Y por qué cuantitativas? Porque es un número, un valor, ¿sí? Entonces, las cuantitativas continuas son las que se pueden medir. Las cuantitativas discretas son las que se pueden contar, ¿sí? Ahí hay que diferenciar bien para poder después avanzar. ¿Se entiende esa parte? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, está bien. Y hasta aquí es lo que yo en clase en sí voy a pedir. Voy a ver un poco qué me dicen aquí en el chat. Ah, bueno. Hasta allí es lo que yo voy a desarrollar. Pero, como ustedes saben, yo lo que necesito es que ustedes se adiestren en cuanto a identificar cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las cualitativas, ¿sí? Pero antes quisiera saber si es que podemos hacer en la tarea y después volver a conectarnos para hacer un cierre, si es que está dentro de la posibilidad de ustedes. Si no, si por ABC motivo, entonces yo puedo alzar la tarea y dar un tope, pero ahí les cuento que va a coincidir con el tope también de la tarea, esta que ya están retrasados algunos. Entonces, para no encimar también, entonces, ¿en qué acuerdo quedamos? Les escucho ahora a ustedes. Profe, te ¿Sí? cuento. Sí. En teoría, ahora al terminar tu clase, deberíamos de entrar en otra clase que sería la de técnica de análisis organizacional. Entonces, no sé cómo podríamos hacer. Bueno, está bien. ¿Alguien más? ¿Su situación me plantea? Profe, lo mismo. Tengo también una materia, la misma materia que el compañero después de esta. Ok. Vamos a hacer lo siguiente entonces. No vamos a hacer un cierre, no vamos a hacer un segundo para que ustedes me muestren cómo es que le costó, que no le costó en la tarea y demás, porque simplemente va a ser identificar las variables, voy a mostrar en qué consistirá la tarea, y entonces yo voy a alzar eso como tarea en la plataforma y voy a dar un tope entonces para el próximo jueves, para que ustedes alcen eso en la plataforma como una tarea, ¿sí? Entonces, allí le voy a facilitar también a ustedes porque sé muy bien que estamos todos contra el reloj. Yo también estoy contra el reloj. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a alzar esto en la plataforma, hacer la tarea. Voy a mostrar un poco, a ver un poco si tengo aquí a mano. Y ya les muestro. Entonces, para que ustedes puedan desarrollarlo también un poco más confiados. A ver, un poco, voy a compartir. Aquí está. Bueno. Aquí, por ejemplo, está el ejercicio 1 para el grupo. El ejercicio 1 es simplemente elija el tipo de variable en cada uno. Por ejemplo, el curso favorito de los alumnos de una escuela.
Este, por ejemplo, ¿qué tipo de variable es? ¿Se puede contar el curso favorito o no se puede contar? No se Se puede. puede. Por tanto, sería cualitativo. ¿Sería? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo, Cualitativo. profesora. Exactamente. ¿Vieron que entendieron? Exactamente. Cualitativo. Ok. Cualitativo. Ok. Luego dice cantidad de libros en un anaquel. ¿Cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Cuantitativo, exactamente. ¿Se entiende? Entonces sí van a poder desarrollarlo. Estaba preocupada ya yo. Pan Ok. comido, profe. Sí, diámetro de una esfera. Cuantitativo. Cuantitativo. Exactamente. Ok. Así lo hace, profe. Sí, Hay que es guardar fácil. para el examen ya. Ah, no. Esto es ejercitar, acordándonos de aquella época, para volver a entrar en lo que es los cálculos. Sí, porque la siguiente clase, como le estoy diciendo, hasta aquí llegamos en cuanto a lo que es concepto, así digámosle más en clase. Después ya van a hacer más taller la clase, o sea, todo va a ser cálculo, ¿sí? ¿Me explico? Sí, Bueno. profe. Sí, profesora. Sí. Bueno, vamos a cerrar esto porque ya sé que estamos en contrarreloj. Voy a alzar la tarea. Ustedes van a tener hasta el jueves para desarrollarlo. Y me dejan sus nombres, por favor, en el chat de este curso para que yo sepa quiénes son los alumnos de este curso, ¿sí? Y por favor, la gente que me escriba de qué materia es, porque tenemos varias materias, así que no, muchos me chatean y no sé a qué materia se está refiriendo. Entonces, cuando me escriben, por favor, pongan qué materia, a qué materia se están refiriendo, ¿sí? Bueno, Profe, ¿sí? el nombre escribimos acá en Zoom o en el WhatsApp. En el Zoom, por favor. En el Zoom de la clase, eso queda como archivo para mí que ustedes asistieron en esta clase Zoom. Los que fueron mis alumnos ya saben eso, que sí o sí, antes de salir hay que dejar el... Bueno. Si no hay nada que agregar, cierro entonces esta sesión y nos reencontramos el próximo jueves, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien levantó la mano? Chao, profe, dice, gracias. Bueno, está bien. Ya pusieron todos sus nombres porque voy a dar finalizar la clase. ¿Sí? Sí. Bueno. Está entonces. Que tengan una linda noche. Hasta el próximo jueves.